noches muchachos, comenzamos la clase número 4 de este curso de Excel. Vamos a avanzar muchísimo, según vemos las cosas vamos a aprender mil cosas nuevas. Bueno, aquí veo que ya está conectado Alejandro, bienvenido nuevamente Alejandro. Y Víctor, hola Víctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en la clase del día de hoy. Bueno, continuamos entonces. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a la clase del día de hoy también. Hoy vamos a continuar con la clase, bueno, vamos a finiquitar el tema de los filtros avanzados. Vamos a, bueno, a terminar de responder preguntas o dudas. Si alguien de pronto hizo ejercicios, para que por favor nos comente qué dudas o qué tropiezos tuvieron, si en el transcurso del día o anoche, después de terminar la clase, surgió alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Y bueno, y terminamos entonces ese tema y pasamos a un tema muy importante que hace parte también de Excel intermedio, y hay una parte básica, pero es importante conocer, y ese tema es referencias a celdas. ¿Vale? Entonces vamos a continuar hoy con ese tema, y si alcanzamos ya vamos a comenzar con las funciones de texto, las cuales hablamos hace un par de clases. Entonces bueno, vamos a ver si alguien tiene dudas en este momento. Si no, vamos a arrancar con el tema de referencias a celdas, que consiste básicamente en el manejo perfecto acerca de la intersección de las columnas y las filas. Entonces simplemente es conocer bien ese uso que podemos darle a las columnas y a las celdas, fijar esas celdas y realizar funciones dependiendo de dónde nos encontremos ubicados en una hoja de Excel. ¿Vale? Entonces vamos a verlo muy bien en este momento. Y pues por supuesto vamos a responder también todas las dudas que tengan respecto de esas referencias a celdas. Bueno, suena un poquito enredado, sin embargo es algo muy sencillo, pero es importante conocerlo, ya que lo vamos a utilizar en todas las funciones que apliquen a más de una celda. Entonces, esperemos un segundito a ver si alguien tiene dudas. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a la clase del día de hoy. Y vamos a verificar entonces. Bueno, yo creo que podemos entonces dar comienzo. Bueno, me alegra que no hayan tenido tropiezos. Espero que hayan entendido súper bien el tema de los filtros. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Ok, bueno. Aquí teníamos un filtro avanzado. Trajimos pues una información. Vamos a terminar de ver algo que es posible hacer también, jugar con este tema de filtros, y para eso vamos a crear un nuevo campo. Vamos a seguir utilizando esta hoja de filtro avanzado, pero vamos a irnos al campo data, ¿ok? Y vamos a crear un campo en medio de cargo y fecha de inicio con los comandos o los shortcuts que ya sabemos de memoria, o que tenemos por allá anotados, que son seleccionar toda la columna con control espacio, seleccionar toda la columna con control espacio, y a continuación estamos parados sobre fecha de inicio. A continuación pulsamos la tecla control más. ¿Listo? Ingrid, bienvenida, muy buenas noches. Bueno, aquí vamos a insertar un nuevo campo. Hay dos maneras de hacerlo. Yo por supuesto siempre les voy a enseñar la manera más rápida, utilizando los shortcuts que nos ofrece el teclado, pero la manera rápida es dando clic derecho sobre la columna fecha de inicio y a continuación le damos insertar. ¿Vale? En caso de que se les dificulte por un momento realizar ese comando.
Vamos a crear aquí algo, bueno, llamémoslo salario, un nuevo campo llamado salario. Va a ser un campo, por supuesto, ficticio en el que vamos a asignar un salario a nuestros operarios, a nuestros coordinadores y a nuestros gerentes. Entonces, bueno, vamos a comenzar realizando un filtro, y a partir de este filtro vamos a asignar, entonces, bueno, de acuerdo al filtro que vayamos realizando, asignamos un salario a cada cargo. Vamos a comenzar entonces aquí con gerente, ¿vale? Entonces, bueno, recuerden que los filtros los podemos agregar de manera rápida con control shift L y presionamos la flecha hacia la flechita que aparece allí, el icono de flecha que aparece en el encabezado, y vamos a seleccionar a todos los gerentes. ¿Listo? Una vez tengamos entonces todos los gerentes seleccionados, vamos a poder asignar un salario únicamente a esas personas. Esto nos va a facilitar el trabajo, ya que no vamos a tener información o campos que no contengan el dato que vamos a asignar en este momento. Entonces, de esa manera procuramos mantener la integridad de los datos. Nata, bienvenida, ¿cómo vas? La clase del día de hoy consiste en referencias a celdas, y además vamos a culminar un tema llamado filtros avanzados. ¿Listo? Entonces ya estamos en la segunda parte de los filtros avanzados. Precisamente en este instante estamos creando un nuevo campo para terminar este tema. Luego, si nos alcanza el tiempo, por supuesto, vamos a ver la introducción a funciones de texto dentro de Excel, y bueno, y ver la parte de referencias, que consiste en la óptima utilización de las funciones y de qué manera manipulamos los campos. Bueno, entonces en este momento vamos a asignar un valor a los gerentes, un salario. Si todos estamos aquí en este momento, lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente con los atajos. Me voy hasta abajo, luego primo control shift y flecha hacia arriba. Control shift, flecha hacia arriba, seleccionamos todo, y aquí vamos a ingresar, por ejemplo, un salario de 5 millones. Y a continuación, control enter, ¿vale? Esta es la manera rápida de escribir sobre todo un rango de celda. Cuando tengamos gerente, vamos a ir al filtro. Recuerden que la opción avanzada de modificar filtros es pararnos sobre el que queremos modificar, presionamos Alt y flecha hacia abajo. Vamos a quitar gerente con la tecla espacio, luego seleccionamos coordinador, y a coordinador vamos a asignarle un salario, por ejemplo, de 2 millones. También pulsamos control enter para desplegar a todas las celdas, bajamos y nos queda por último operario. Y a operario vamos a asignarle el salario mínimo, que se encuentra en este momento en 877,803. Pulsamos control enter y listo. Nata, si vamos a ver si condicionales. Disculpen, interrumpo un segundo para responder esta pregunta. Entonces vamos a ver si condicionales, es una pregunta que nos hace Nata Ruiz y tiene que ver con las funciones lógicas y bueno, todas las condicionales que mencionamos en la introducción del curso. Entonces, bueno, en la primera clase mencionamos que vamos a llegar en su momento a este tema, pero bueno, aún nos falta un poco para llegar allí, que es lo más importante, de hecho, y reitero nuevamente, y por supuesto las personas que hasta ahora están llegando y no tenían conocimiento, la base del curso, o la esencia más bien del curso que yo imparto de Excel, tiene que ver con el análisis de la información y la lógica para lograr un óptimo análisis de información. La lógica toda se encuentra bajo ese esquema de condicionales. Entonces,
los condicionales considero son los más importantes, son las funciones más importantes dentro del trabajo de Excel para lograr una óptima o un óptimo análisis de la información. Entonces esa es la base de este curso, son los condicionales. Cuando lleguemos allí van a darse cuenta que es un tema demasiado apasionante y vamos a verlo al detalle y a profundidad totalmente. Vamos a enfocarnos más en ello que sobre cualquier otra función de Excel. Ok, entonces bueno, ahí respondo tu pregunta, Nata. Vale, una vez tengamos entonces ya todos los salarios creados, vamos a darle un formato a esta columna. Seleccionamos todo con Control Shift, flecha hacia abajo, y vamos a darle un formato numérico. Aquí pues vamos a buscar un formato de moneda, y una vez tengamos el formato de moneda ya podemos realizar el filtro avanzado. Este filtro avanzado que vamos a hacer en este momento tiene que ver también con los condicionales. Hay una parte de condicionales que van a ver que se asemeja mucho a lo que vamos a hacer en este momento, y vamos a utilizar unos operadores que están implícitos dentro de los condicionales. ¿Vale? Listo. Vamos a ir nuevamente a la pestaña de filtro avanzado, y aquí en filtro avanzado ya tenemos unos campos. Vamos a prescindir de ellos ya que queremos hacer un nuevo filtro. Y este filtro lo vamos a hacer con el campo de salario. Vamos a seleccionar todas aquellas personas cuyo salario sea mayor al mínimo, que en este momento es 877,803. Vamos a seleccionar entonces, de la misma forma como seleccionamos el cargo de operario, vamos a llevarlo hasta filtro avanzado, y como ya no lo necesito, vamos a pegar sobre esa información que teníamos allí. Entonces reemplazamos el cargo y vamos a mantener allí el salario, y creamos un nuevo filtro aplicando esta lógica. Todos aquellos empleados que ganen más de 877,803 pesos son los que tienen que aparecer aquí en el momento en el que realicemos el filtro. Entonces, ahora vamos a ir a datos y vamos a crear esa regla. Recuerden entonces que en la pestaña datos se encuentran las opciones avanzadas de filtro. Seleccionamos la segunda opción, copiar a otro lugar, y aquí en rango de lista vamos a irnos. Hay una manera más fácil o más rápida de desplazarse entre hojas. Voy a cerrar este momento para mostrárselas por aquí. Vamos a insertar, bueno, voy a insertar aquí un recuadro para mostrarles el comando para desplazarnos entre hojas de manera rápida. Control más repag. Ok, este comando es para ir hacia el lado izquierdo, y para ir hacia el lado derecho, entonces este para ir hacia la izquierda y este para ir a la derecha. Ok, listo, ese es el comando que voy a utilizar en este momento. Nuevamente voy a ir a la opción de avanzadas, filtro, la segunda, y voy a utilizar ese comando. Lo dejo por aquí para que ustedes lo vean. Control repag, y eso me permite desplazarme hacia el lado izquierdo. Una vez esté en el lado izquierdo, solamente oprimiendo una flecha hacia arriba puedo lograr seleccionar cualquier celda, y cuando esté seleccionando una sola oprimo control E, y con control E
puedo seleccionar todos los datos que se encuentran allí en esa hoja, todos los campos que tienen información dentro de celdas. Con la tecla de tabular, recuerden que son las dos flechas que están una encima de otra, de manera inversa, una hacia la derecha y otra a la izquierda. Se encuentra también a mano izquierda sobre la tecla de mayúscula. Con esa podemos desplazarnos entonces al siguiente campo, que es el rango de criterios. Vamos a dejar ese rango de criterios allí, pero vamos a extenderlo uno más. ¿Cómo lo extendemos uno más? Están seleccionados los dos, mantenemos oprimida la tecla Shift y luego la tecla derecha. Y luego la tecla derecha. Bueno, y ahora vamos a copiar vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo allí en la celda A4, y cuando pulsemos aceptar, entonces bueno, fíjense lo que pasa acá. Aquí voy a mostrarles el ejemplo de cuando únicamente seleccionamos un dato dentro de ese salario. Entonces, para poder cumplir la regla lógica que todas las personas que ganen más de 877.000, etcétera, queden aquí filtrados, vamos a tener que realizar un nuevo criterio duplicando ese campo de salario. Entonces, bueno, hice esto para que vieran el ejemplo de cómo se vería la información si únicamente dejamos el salario así, tal cual como está. Ahora vamos a ver creando un nuevo filtro. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacer primero la más sencilla o la más utilizada, la que se ajusta más a lo que queremos lograr en este momento, para que salgan los salarios de los coordinadores y de los gerentes, que son los que superan este salario mínimo. Únicamente tenemos que agregar, antes del número, el símbolo mayor que, ¿vale? Recuerden que mayor que es como si ustedes hicieran esto con la mano derecha, es el que está apuntando a la mano derecha, y cuando le decimos mayor que, ahora sí va a aplicar la regla. Voy a quitar esto un momento porque pues va a ser para aterrizar bien el ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando no agregamos ninguna función lógica, el filtro va a aplicarse como si estuviésemos diciendo de manera literal, contiene o es igual a. Cuando no le agregamos este símbolo de mayor que o menor que, es como si estuviéramos diciendo que es igual a determinado valor. Ahora nuevamente creamos un filtro en avanzadas, nos desplazamos hacia data y con control E seleccionamos nuevamente todo. Voy a dejarlo así por un momento. Ya ahorita vemos el otro ejemplo con el rango completo. Entonces seleccionamos la opción copiar y aquí dejamos únicamente en la celda A4. Pulsamos en aceptar, y cuando pulsamos en aceptar, ahora fíjense que únicamente nos está trayendo a los coordinadores y a los gerentes. ¿Listo? Entonces, si revisamos aquí el cargo, no hay un solo operario, que son las personas que ganan el salario mínimo, que es el que tenemos aquí arriba. Bueno, esta es una opción muy chévere para filtrar no solamente valores de texto o valores numéricos puntuales, sino que también todo lo que sea mayor a lo que estamos indicando en la función en este momento. Entonces, aquí vamos a ver únicamente esa información, pero ¿qué pasaría si quisiéramos ver únicamente a las personas cuyo salario sea mayor al mínimo y al mismo tiempo sea menor a 5 millones? En este caso es como si estuviésemos seleccionando únicamente el cargo coordinador. Entonces, para hacer esa regla, esa condicional, y ahí es donde viene el término de condicionales, aplicándose a las funciones si,
es porque agregamos más de una condición a un solo filtro. ¿Listo? Más de una condición a un solo filtro. Esto es un poco enredado y sé que de pronto alguien lo está digiriendo todavía en este momento, así que si tienen dudas, por favor, levanten la mano allí y porfa nos comentan a todos en dónde se quedaron o qué duda tienen. Bueno, mientras eso pasa, voy a borrar nuevamente todo. Voy a quitar también estos colores, no quiero que aparezcan los colores que aparecen allí. Recuerden que cuando le damos suprimir a la información, bien sea con la tecla suprimir o con la tecla de borrar que se encuentra arriba del enter, únicamente vamos a borrar las letras, es decir, bueno, los números y las letras que se encuentren allí. Pero si hay un formato especial como cursiva, como relleno de celda o como color de fuente, esas no las vamos a poder eliminar. Para eliminarlas podemos hacerlo yendo a la opción inicio, a la cinta de opción inicio, y en la parte superior derecha, aquí en esta sección, encontramos un borrador pequeño de color rosado. Vamos a dar clic allí en la flechita y decimos borrar todo. Cuando le damos borrar todo, ahora sí nos borra absolutamente todo lo que contiene la celda, incluyendo los colores. Vale. Creamos entonces nuestra condición y vamos a decirle que el salario sea superior a el mínimo, pero adicional a eso, entonces si agregamos aquí el salario adicional, que sea menor a 5 millones. ¿Listo? Entonces, bueno, el efecto que está ocurriendo acá es como si hiciéramos una función si y dijéramos si el salario es mayor a 877.803 y esta letra I es la más importante dentro de la función que estamos realizando en este momento, y el salario es menor a 5 millones. ¿Ok? Eso es lo que estamos realizando en este momento. Voy a agrandar un segundo para que entiendan bien la dinámica, porque esto ya es la introducción a los condicionales de la función si que vamos a ver en próximas clases. Esta es la introducción, es algo bastante importante, entonces tómense su tiempo para digerirlo, porque aquí es en donde comienza el análisis de la información. Así que si a alguien se le facilitó entender esto, es un buen, digamos que es el mejor paso para lograr la lógica a la cual queremos llegar en el análisis sobre el cual está estructurada esta herramienta Excel. ¿Vale? Entonces, esta es la base de Excel. Entender estos condicionales es entender todo el mundo de Excel y saber manejar todas las funciones que lo componen. ¿Vale? Entonces, bueno, nuevamente lo leemos. Si el salario es mayor a 877.803 y el salario es menor a 5.000, devuélvame toda la información que se encuentra en ese rango. ¿Listo? Si encuentra ese rango, es lo que va a aparecer acá. Y eso es lo que acabamos de crear, haciendo el salario en dos celdas diferentes. Es como si en medio de ella estuviera la palabra I. Ahora vamos a regresar a la cinta de opción de datos y bueno, voy a resolver una pregunta, un segundo corto aquí un momento. Y Claudio pregunta, si tenemos fórmulas, ¿también las borra
al utilizar el borrador rosado? Sí, Claudia. Toda la información que tengan las celdas va a ser eliminada con esa opción de borrar todo. Todo lo que aparezca allí va a ser eliminado. Vale, entonces continúo y en rango de lista vamos a seleccionar nuevamente toda nuestra data. Tabulamos. Cuando tabulamos, entonces nos envía al rango de criterios y allí vamos a seleccionar todos los criterios, los dos criterios que tenemos en ese instante. Tabulamos nuevamente y damos clic en la celda A5, pulsamos Enter y listo. Fíjense lo que pasó allí. Ahora tiene sentido la frase que ustedes estaban armando en la cabeza: si el salario es mayor a este y adicional es menor a 5 millones, entonces si alguien lo imaginó en su mente como decir, si esto está entre estos dos valores, pues por supuesto nos va a devolver únicamente 2 millones, que son los que no cumplen esa condición, es decir, los que no digitamos allí, que son los que encierran ese rango. ¿Vale? Esta es la parte más compleja de Excel. Entender la lógica del Excel es un paso a la programación de Excel, que es Excel avanzado y tiene que ver con macros. Las macros están compuestas con esto, es 100% lógica. Esas son las macros, 100% lógica. Si logramos entender esto y dominamos el tema, podemos hacer lo que se nos ocurra y realmente lo que se nos ocurra hacer en Excel. ¿Vale? Si alguien tiene dudas, por favor entonces pregunta, ya que podemos pasar entonces al próximo tema, que son referencias a celdas. Entonces yo voy mirando, yo estoy pendiente allí. Si en algún momento llego a quedar en silencio, es porque estoy leyendo quizá alguna pregunta. Entonces bueno, aprovecho aquí un segundo que estaba revisando preguntas para responder precisamente una. Y Cristian nos pregunta cómo se coloca el signo mayor en el teclado. Vale, Cristian, el símbolo, y muy buena pregunta, se me pasó. Di por hecho que ustedes lo sabían, sin embargo es muy importante mencionarlo. Muchas gracias por hacer la pregunta, Cristian. Ese símbolo lo encontramos al lado de la tecla Z. Entonces cuando vayan al lado de la tecla Z van a encontrar estos dos símbolos, están uno encima de otro, es el mayor que e igual que. Y ok, entonces bueno, cuando encontremos esto allí, vamos a presionar la tecla Shift, que se encuentra debajo de la tecla Enter, y manteniendo oprimido Shift, también oprimimos la tecla mayor que, ¿vale? Mayor que. Si no presionamos la tecla Shift, nos va a aparecer menor que, ¿ok? Entonces, menor que sin Shift, mayor que con Shift. Entonces, ¿me confirmas, porfa, Cristian, si viste la respuesta a tu pregunta? Y tengo una nueva pregunta. Fernanda nos pregunta si hay videos acerca de este tema. No, en este momento no hay videos acerca de este tema, pero hoy vamos a terminar de verlo a profundidad. Entonces no te preocupes, que esta clase por supuesto va a quedar sobre la fanpage y puedes consultarlo el día de mañana si quieres. Entonces la idea es que terminemos de ver completamente este tema el día de hoy. Y por supuesto, Víctor, vamos a esperar aquí un segundo. Víctor nos pide que esperemos un momento para que él logre adelantar todo el proceso, ya que él está haciendo el ejercicio en este momento en el computador, porque sé que es un ejercicio algo complicado. Entonces, bueno, esperamos allí un segundo y mientras tanto
voy a hablarles acerca de las funciones condicionales. Ya que estamos haciendo en este momento el preámbulo, quiero mencionarles que las funciones condicionales son la base de los algoritmos. Si alguien ha escuchado alguna vez esta palabra o este término algoritmo, lo va a relacionar con Facebook, por ejemplo, que es el que busca la cantidad de interacciones o la cantidad de procesos que ejecuta una persona y de qué manera se está relacionando con todo el mundo que hay en Facebook. Los algoritmos son la base de las redes sociales. Entonces es una secuencia de pasos lógicos que me permite llegar a un resultado. Estos son los algoritmos. Y estos algoritmos son creados a partir de estas funciones lógicas. Y el sí es el padre de estas funciones. Entonces es muy común ver algoritmos que únicamente contengan estas funciones sí, aunque en programación se utilizan otras funciones, otros métodos diferentes a la función sí. Pero este es el core de Excel, es lo más importante. Entender estas funciones sí es entender todo Excel, ¿vale? Entonces, qué bueno que logramos ver este tema de filtros y que a propósito Nata nos preguntó acerca de los condicionales para que pudiésemos dar ese preámbulo. Entonces allí es donde queremos llegar. Aún nos faltan algunas funciones para ver, pero sé que lo van a disfrutar muchísimo. Ok. Bueno, entonces yo creo que ya logramos copiar todos la función de los filtros. Voy a verificar entonces si quizá hay alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que en el momento todavía no hay preguntas. Y Víctor ya nos confirmó que hizo el ejercicio. Entonces creo que ya todos lo tienen en este momento en su computador. Así que vamos a seguir. Listo, entonces, así como hay operadores lógicos en y, es decir, que me contengan una información entre una celda a otra, también hay uno llamado o. Y ese me va a evaluar que si alguno de los dos se cumple, me arroje un resultado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si pasamos este salario de 5 millones a una condicional o, entonces tenemos aquí condicionales y tenemos condicionales o. En la condicional y se cumplen todos los criterios, mientras que en la condicional o al menos uno se cumple. Ok, voy a sombrear esto un segundo para que vayan comprendiéndolo. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que aquí todavía estamos trabajando sobre el mismo tema. Quiero marcarles esto para que entiendan muy bien de dónde viene esto que estamos haciendo. Bueno, hay otra pregunta. Voy a hacer aquí un stop nuevamente. Disculpen, dejo hasta allí. Nata pregunta lo siguiente: ¿en algún momento compartiste la base de datos sobre la que estás realizando los ejercicios o lo estás realizando con cualquier base de datos? Nata, sí compartí la base en anteriores clases, pues ya lo he compartido en un drive más o menos unas 3 veces. Y ese drive está disponible el día siguiente después de que grabamos cada clase. Entonces mañana, en horas de la mañana, voy a subir nuevamente una base que va a contener todos los ejercicios que estamos realizando. Sin embargo, hay un término que aclaramos y es el término de bases de datos, que quisiera que tú lo conocieras. Y las bases de datos tienen que ver más con los procesos en servidores que el trabajo que estamos realizando en Excel. Entonces, si puedes revisar la clase número 1 que está en la página Laboratorio de Datos,
puedes ver la diferencia entre una base de datos y Excel, que Excel es una hoja de cálculo. Entonces es pues muy normal confundirlo. Sin embargo, pues hay una explicación bastante detallada acerca de estos dos conceptos allí en la primera clase para que puedas revisarlo. Entonces, bueno, como te digo, el Drive mañana en la mañana voy a estar compartiéndolo nuevamente. Sin embargo, para que tengas estos mismos ejercicios, estos mismos ejemplos, puedes descargarlo en este mismo momento en laboratorio de datos. Ya hay un Drive cargado. Ok, continúo. Entonces, regreso nuevamente a esto. Hay condicionales de tipo y hay condicionales de tipo o. Estos condicionales y nos permiten hacer lo que acabamos de hacer con el salario, que se encuentre dentro de un rango. Ahora, si cambiamos esta opción de salario de 5 millones en lugar de i por un o, estamos diciendo que al menos uno de esos dos se cumple. Es decir, que si los 5 millones los tomamos como si fuese un o, la función al ejecutar este filtro avanzado diría algo así: si el salario es mayor a 877.803 o es menor a 5 millones, entonces aquí por lo menos uno se está cumpliendo. Ya se está cumpliendo el primero, que es 877, etc. Entonces cuando le decimos o, estamos dándole la orden a Excel de que al menos uno de los dos los encuentre. Si encuentra los dos, va a devolver los dos. Si encuentra solo uno, va a devolver ese que encontró. Entonces aquí va a cambiar la cuestión y la lógica ya no aplicaría únicamente para el coordinador, sino que aplicaría para todas las personas que se encuentran en la base, ya que todos están por encima de bueno, habría solamente uno que se va a excluir, que es el cargo de operario. Ese sería el único que se va a excluir, pero ejecutando solamente este de arriba, es decir, este salario que es 877.803. Entonces solamente ese se ejecutaría, pero en el momento en el que pase a los 5 millones, va a decir, ah bueno, pero también me está diciendo que otra alternativa, el o también funciona así, es como otra alternativa, o la alternativa distinta es que todo lo que sea menor a 5 millones lo traiga. Por ende, Excel va a devolver todas las personas, ya que todas se encuentran por debajo de los 5 millones, exceptuando el gerente, ¿sí? Entonces, bueno, para que lo entiendan bien, que sé que suena algo enredado, algo confuso, vamos a hacer el ejemplo de una vez. Voy a borrar nuevamente esto con la opción de borrar todo, y para que veamos allí, creamos entonces nuevamente un rango en datos. Nos vamos a copiar, seleccionamos brevemente la data, tabulamos, mantenemos el rango, pero esta vez lo vamos a bajar. Bueno, aquí me faltó hacer algo. Voy a borrarlo nuevamente porque bueno, aquí olvidé un proceso. Voy a borrar esto, le damos aquí borrar todo. Bueno, aquí el proceso para que esto aplique es que, como no estamos utilizando las palabras reservadas y ni la palabra reservada o, entonces recuerden que las palabras reservadas son palabras que Excel creó. Como no estamos haciendo uso de ninguna de esas dos, Excel está determinando que y se encuentra en un orden de contigüidad de celdas, es decir, que la celda que se encuentra al lado es la que va a aplicar un i, pero la celda que se encuentre o el rango que se encuentre abajo va a ser el que va a tomar como o. Es decir, que voy a darle control X y luego pulso enter debajo del salario. Entonces Excel distingue estas palabras reservadas y u o dependiendo del orden que le demos en el filtro. Entonces si está una debajo de otra, la va a tomar como o,
Si está una al lado de la otra, la va a tomar como I. Ahora sí, espero que no haya habido confusión ahí, ya que olvidé ese proceso. Y nuevamente regresamos aquí a avanzadas. Voy a ir a data, selecciono todo con control E, voy a tabular y ahora sí vamos a seleccionar todo nuestro rango que va del salario mínimo al de 5 millones. Tabulamos y ahora presionamos aquí en la celda A6, ¿vale? Voy a esperar allí un segundo mientras que ustedes que están realizando el ejercicio en casa lleguen hasta este punto, y mientras eso ocurre, pues bueno, les recuerdo que este tema lo vamos a ampliar, entonces no se preocupen si de pronto quedan vacíos el día de hoy, ya que los condicionales son más extensos y vamos a proporcionar más información más adelante. Bueno, entonces creo que ya todos estábamos aquí, voy a darle Enter y ahora fíjense lo que pasó. Cuando le di Enter me trajo toda la información, y esto pasó porque si bien todas las personas que ganan un salario mayor al mínimo van a aparecer cuando se ejecute la primera validación de nuestro filtro, en el momento en el que se ejecute la segunda validación del filtro, me va a decir que también queremos todo lo que sea menor a 5 millones. Y todo lo que sea menor a 5 millones también abarca el salario mínimo, claro, porque está por debajo de los 5 millones. Y sale también los 5 millones porque arriba le estamos diciendo, tráigame todo lo que sea, lo que esté superior al mínimo. Y lo que esté superior al mínimo también afecta a los 5 millones. Por eso me devuelve absolutamente toda la data. Toda la data que teníamos aparece aquí. Y así es como entendemos los operadores lógicos dentro de los filtros avanzados de Excel. No se preocupen, estos operadores lógicos vamos a profundizarlos en próximas clases y vamos a utilizarlos más que todo en las funciones condicionales. Entonces, si de pronto quedan vacíos aquí, no se preocupen, vamos a profundizarlo. La idea es que por lo menos los dominemos hasta este punto, hasta los filtros avanzados. Bueno, voy a borrar nuevamente esta data, voy a quitar también los colores que aparecen allí, borrar datos. Bueno, voy a esperar aquí un segundito para que todos logren llegar hasta este ejercicio. Y mientras tanto voy checando si de pronto alguien ha formulado alguna pregunta. Bueno, creo que no. Creo que hasta el momento todos estamos en línea y no hay dudas. Bueno, lo próximo que vamos a hacer es entender las referencias a celdas, y eso lo vamos a explicar tomando este salario como ejemplo. Aquí tenemos una columna numérica que nos está mostrando un valor. Si yo quiero cambiar el valor de esa celda, puedo hacerlo aplicando una fórmula. Entonces, para mostrar el ejemplo, voy a crear una fórmula en una columna nueva para que ese salario sea afectado. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de la siguiente manera. Bueno, para que esté todo en línea, vamos a crearla en medio del salario y fecha de inicio. Seleccionamos toda la columna con control espacio y luego con control más insertamos una nueva columna y podemos llamar esto, por ejemplo, bonificación diciembre. Entonces, vamos a hacernos la idea de que la empresa sobre la cual estamos trabajando, esta base de empleados, va a otorgarle una bonificación a todos los empleados en el mes de diciembre, y esa bonificación va a ser igual para todos. Para ello vamos a crear un valor constante modificando ese salario que tenemos allí. Podemos modificarlo, por ejemplo, incrementando el 10% o sacando el 10% de ese salario para cada persona. Entonces esa bonificación va a corresponder
al salario, al 10% del salario del operario, también al 10% del salario del coordinador y del gerente. Hay una consulta aquí, entonces hago una breve pausa por un segundo. Lady me pregunta que si puedo dejar ver la fórmula, pero la verdad no te entiendo, Lady, ¿cuál fórmula? Todavía no he realizado fórmulas hasta el momento, Lady. Entonces no sé si de pronto quieres que me devuelva a filtro avanzado y quieres ver esto. Entonces disculpen, me devuelvo nuevamente aquí a filtro avanzado porque la idea es que todos entiendan, que todos estemos en línea para que logremos llegar a expertos al final de todo este caos que ha producido el virus. Entonces, bueno, la intención es esa, que todos aprendamos exactamente lo mismo y que dominemos Excel en su totalidad. Entonces, si esto era lo que buscabas, Lady, allí lo dejo un par de segundos. Es mayor y menor uno encima de otro. De esa manera identificas que este corresponde a el O. Voy a devolverme y aquí todavía no he hecho funciones. Entonces solamente inserté un nuevo campo. Ah, ok, tú me aclaraste que es la de filtro avanzado. Entonces es esta, regreso nuevamente, es esta, simplemente dejas salario mayor y salario menor, una encima de otra. Simplemente copias y pegas lo mismo que tenías en la función de i, en el filtro de i, perdón, y lo dejamos allí. ¿Listo? Ahora sí continúo. Vale, entonces retomamos aquí, la bonificación para diciembre corresponde al 10%. Voy a crear una celda, por ejemplo, que se llame aquí bonificación. Bonificación, inserto datos en una nueva celda y voy a decir que esto contiene el 10%. Esto voy a hacerlo así y ya les muestro por qué voy a hacerlo aquí. Voy a darle un pequeño formato a esto y vamos a tomar esta bonificación. ¿Listo? Esto va a ser únicamente para el ejemplo de referencias a celdas. Cuando hablamos de referencias a celdas o referencias de campos, hacemos uso de las intersecciones de columnas y filas. En esta intersección que es F2, recuerden que la celda es esa intersección, y en F2 tenemos la primera referencia. Entonces, si yo digo igual, si le digo a Excel que esta intersección sea igual a esta de operario, estoy diciéndole que la referencia de la celda, de la fórmula que estamos haciendo en este momento, es E2. ¿Listo? Esa es la referencia. La referencia es la columna, es la celda que estamos utilizando para ejecutar una función o una fórmula. Ok, cuando ya tengamos entonces seleccionada la celda E2, vamos a multiplicarla pulsando la tecla asterisco y luego vamos a seleccionar la celda K3, que es en donde se encuentra nuestra bonificación del 10%. Entonces allí estamos diciendo que multiplique ese salario por el 10%. Y de esta manera logramos calcular la bonificación de diciembre para todos nuestros empleados. Una vez le demos Enter, aquí ya estamos aplicando nuestras referencias, nos va a decir, listo, el 10% del operario es 87.780. Ese es el 10% para la bonificación de diciembre de este cargo. Vamos a ver qué pasa cuando demos control C y control V. Recuerden siempre que para optimizar tiempo las fórmulas se pueden desplegar, es decir, se puede dar copiar y pegar
o podemos ejecutar una función en todas las columnas al mismo tiempo. Pero vamos a ver qué pasa así solamente como tenemos la función. Si le damos control C, bajamos y le damos control B, nos aparece 0. Pero ¿qué pasó? Ahí debería estar trayendo también los 87.780 pesos. Si no está trayendo, entonces es porque tenemos un error en nuestra fórmula. Y al parecer, nuestra fórmula está bien porque simplemente copiamos y pegamos. Y aquí es en donde entra un término llamado referencias relativas y referencias absolutas. Son estos dos términos para involucrar las referencias a celdas. ¿Listo? Una referencia relativa es, por ejemplo, esto. La celda que tenemos seleccionada para extraer primero el salario es la E2 y para calcular el 10% de ese salario es la celda K3. Esta es una referencia relativa, ya que dependiendo de donde yo le dé copiar y pegar a esta función, se va a desplazar tantas celdas, yo la baje con el cursor o la pegue con la función o el comando de control C, control V. Es una referencia relativa porque no se encuentra fija. De esa manera la identificamos. Es decir, que se va a desplazar teniendo en cuenta que puede moverse, tiene la libertad de moverse por toda la columna K y tiene la libertad de moverse por todas las filas, partiendo de la 3 hacia abajo. Y eso fue lo que pasó. Exactamente. Cuando le dimos control C y control B, aquí abajo le dimos la libertad de que esta función se moviera una celda abajo del 10%. Si presionamos F2, ingresamos a esa celda, presionamos en este momento F2 para ver qué valor o qué función hay dentro de una celda y nos damos cuenta que aquí lo que se está marcando de color azul corresponde a la celda E3 y adicional a eso lo está multiplicando con la celda K4, pero en K4 no tenemos información. Aquí vemos que se encuentra en rojo una celda sobre la cual no tenemos absolutamente nada. Para mejorar esto, podemos hacer esto, subirlo, le damos Enter y ahora sí tenemos nuevamente nuestra referencia relativa en orden. Allí ya nos está realizando el cálculo, lo cual no es muy efectivo porque en el momento en el que nuevamente le demos control B se nos daña toda la información. Y peor aún, que yo quiera pegar esa misma información en toda la columna. Si la quiero en toda la columna, pues por supuesto jamás va a servir. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Declarando una referencia absoluta. Entonces, las referencias absolutas son totalmente distintas a las relativas. Las absolutas no le dan libertad de movimiento a una función, como lo hacía esta. Para restringir esa libertad, vamos a presionar F4 para seleccionar un símbolo de dólar adelante de la columna y también adelante de nuestra fila. ¿Vale? Cuando pulsemos Enter, la función va a seguir aplicándose y nuevamente ingresamos con F2 y aquí ya nos damos cuenta que la diferencia visual de la relativa y la absoluta es que la absoluta siempre va a tener unos símbolos de pesos adelante de la columna y también adelante de la fila. Ok, entonces cuando logremos separar estos dos conceptos, podemos darnos cuenta que es más fácil manipular las funciones dependiendo de los símbolos que tengamos en cada una en este caso, columnas o filas. También podemos trabajar únicamente fijando las filas o fijando únicamente las columnas. Como en este momento queremos que solamente esté fija la celda K3, podemos decir que como no vamos a pegar esa misma función en una columna que se encuentra al lado,
no nos vamos a mover de columna. Entonces, como la función va a aplicar únicamente a esa columna de bonificación de diciembre, entonces podemos deducir que ya no sería necesario fijar esta columna, porque no nos vamos a desplazar de manera horizontal, sino que nos vamos a desplazar de manera vertical. Esto es algo un poco confuso de entender solamente al comienzo, luego lo van a dominar muy bien. Desplazarnos de manera horizontal involucra las columnas, ¿cierto? La libertad de movimiento que le estábamos dando a la función anteriormente hacía referencia únicamente a un sentido vertical, y ese sentido vertical no toma en cuenta columnas, vertical toma en cuenta filas, horizontal toma en cuenta las columnas. Como ya logramos identificar eso, necesitamos replicar la información de manera vertical, por eso podemos prescindir del símbolo de dólar que se encuentra delante de columna. Si le damos Enter, va a seguir funcionando, y cuando le demos Control C y Control V a todo el rango, nos damos cuenta que ahora sí se encuentra fija nuestra función en este momento. Si presionamos F2, por ejemplo aquí abajo, nos damos cuenta que en efecto está aplicando esa función únicamente a K3, que es en donde queremos que nos traiga la información, ya que es aquí donde se encuentra el 10%. ¿Listo? Esta es la manera de entender referencias absolutas y referencias relativas. Hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. Si alguien tiene una duda, por favor compártala. Este es el momento, acerca de referencias absolutas o referencias relativas. Si alguien tiene un batch aún, por favor compártalo. Sé que es algo confuso entender lo de las columnas y las filas al comienzo, pero luego vamos a dominarlo, porque todas las veces vamos a trabajar con funciones. Todas las características que nos ofrece Excel siempre van a involucrar una función. Entonces vamos a dominarlo simplemente con el uso cotidiano de la herramienta. Bueno, yo voy mirando en este mismo momento si alguien tiene de pronto una duda o si todo fue claro. Ok, bueno, creo que nadie tiene dudas hasta el momento. Parece que quedó claro el tema de las referencias absolutas y relativas. Ya cerramos en su totalidad los filtros avanzados. No hay más cosas que se pueden hacer con filtros. Ya solamente es que ustedes profundicen en lo que ya vimos. Recuerden que hay algunos filtros, algunas características que no vimos, porque pues revisamos otras que hacían cosas similares. Entonces ustedes mismos pueden encargarse de profundizar acerca de cuál es la funcionalidad de cada una de ellas. Listo. Creo que la clase la dejamos hasta allí. Ya no hay más dudas. Alejandro, no, a ti gracias por estar ahí conectado, a todas las personas que nuevamente se conectaron a la clase el día de hoy y que tuvieron la disposición de estudiar hoy con esta noche tan fría, y que dejaron por ahí sus quehaceres, dejaron de revisar memes y de aprender TikTok para aprender Excel. Qué bacano nuevamente que están aprovechando el tiempo de manera adecuada. Listo, muchachos. Nuevamente gracias a todos. Que tengan una muy bonita noche. Nos vemos mañana. Recuerden que el Drive lo voy a compartir todos los días en horas de la mañana, para que estén pendientes allí del laboratorio de datos. Compartan nuevamente este curso, compartan lo que queda allí grabado, repásenlo, estudienlo, devórense toda la información que puedan encontrar en internet acerca de Excel, y si tienen más sugerencias o preguntas, por favor las comparten aquí. Si hay algo que quisieran ver que es importante para ustedes, por favor me lo comparten, y de esa manera podemos dinamizar las clases y enseñar cosas que sean útiles para ustedes, para sus trabajos y para su carrera profesional o también universitaria. Mil gracias nuevamente, una feliz noche, que estén muy bien.